Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre me encuentro muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes trayéndoles otra historia y muy agradecida de que me puedan estar viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy hablaremos de la historia de Amber. Jamie y Matthew Graham eran una pareja californiana quienes en el año 2015 le dieron la bienvenida a su primer hijo, una niña a la cual bautizaron con el nombre de Amber. Si bien Amber llegó a dar mucha felicidad a su familia, lo cierto era que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. Según describe la misma Jamie, el carácter de su esposo no era nada tranquilo y más bien lo describió como una persona muy errática. Decía que Matthew o estaba demasiado feliz o estaba demasiado enojado. Casi siempre, obviamente, la felicidad era cuando había algún asunto referente a Amber y cuando algo le salía mal o no le salía como él quería o realmente no lograba lo que él deseaba, se ponía muy enojado y estos llegaban a discutir de una manera bastante fuerte, eso sí, solamente de forma verbal, por lo cual comenzaron a pensar qué tenían que hacer para mejorar su relación. El divorcio realmente no estaba en sus planes y es que ellos querían mantener a su hija en una familia tradicional y querían pues mantenerse todo el tiempo posible juntos para verla crecer y que ella creciera tanto con su madre como con su padre en casa. Así que decidieron darse un tiempo y separarse, no de manera legal, como ya les dije, para ellos el divorcio no era una opción, sino de manera un tanto informal. Jamie se quedaría en la casa que ellos alquilaban con Amber y Matthew buscaría otro lugar en donde vivir. También se querían mantener juntos porque la pequeña Amber necesitaba cuidados un tanto más rigurosos que cualquier pequeño que acababa de nacer, y es que ella había estado sufriendo de ataques de convulsiones. La causa de estos ataques no había sido descubierta por los médicos a pesar de que le habían hecho muchísimos análisis, por lo cual simplemente la estaban tratando con medicina para poder apaciguar un poco estos ataques. La pequeña Amber tenía que tomar su medicamento 2 veces al día exactamente a la misma hora, por lo cual la pareja sabía que estando juntos iba a ser mucho más fácil cuidar a la pequeña. También los ayudaba mucho en la crianza de Amber ambas madres, la madre de Jamie y la madre de Matthew. Siempre estaban en la casa, siempre miraban que los dos pues tuvieran todo lo que necesitaban. Cuando se separaron y Matthew comenzó a buscar un lugar para vivir, fue su prima, la cual era muy cercana a él, quien le ofreció que viviera con ella. La prima de Matthew en sí no tenía una casa, ella tenía comprado un pequeño terreno en un lote donde se ponían trailers o casas rodantes. Ella en este lugar, en este pedazo de terreno que tenía comprado, tenía 2 de estos, uno donde vivía con su pareja y otro que tenía prácticamente abandonado. Lo estaban ellos utilizando básicamente de bodega y estaban comenzando a acumular muchísimas cosas inservibles, así que pensó que era una muy buena oportunidad de forzarse para tirar todo esto y también de ayudarle a su primo favorito, vamos a decirle así, a poder rehacer su vida y poder volver a tener a su familia en el menor tiempo posible. Matthew aquí no pagaría nada de renta, así que realmente podía guardar el dinero que ganara para su familia y también para pagar algunas deudas que tenía. Estas deudas se concentraban básicamente en deudas con la policía debido a varias multas que él tenía por estar conduciendo en estado de ebriedad en el pasado. Parecía que desde que se fue a vivir a este tráiler o casa rodante, las cosas para Matthew iban de una mejor manera. Como les digo, pudo pagar muchísimas de estas multas, pudo comprarle muchas cosas a su hija y también se sentía un tanto más liberado en cuanto al dinero. Jamie también tenía un trabajo en el cual estaba muchas horas para poder pagar la casa en donde se habían quedado a vivir ella y su pequeña hija, por lo cual como Matthew comenzó a tener una mejor vida, vamos a decirlo así, comenzó a pagar sus deudas y todo esto, pues le dijo a Jamie que
que era casi el tiempo de volver a vivir juntos. La prima de Matthew les ofreció la casa rodante para que ellos vivieran y no estuvieran pagando ningún alquiler y pudieran ahorrar para más adelante ya comprar su propia propiedad, poder poner un negocio y hacer muchas cosas con su vida. Mientras estaban separados, obviamente Matthew quería ver a su hija, así que él y Jamie apalabraron un régimen de custodia compartida, vamos a llamarle, aunque realmente no era nada legal. Matthew pasaba varias noches con Amber en la casa rodante, mientras Jamie disfrutaba estas noches con sus padres para relajarse un poco, ya que tener a la pequeña Amber con la medicación era bastante difícil, ya que esto la ponía de muy mal humor, la niña gritaba, lloraba mucho y era básicamente un caos siempre en la casa. Lo bueno de todo es que Jamie tenía a su madre que la ayudaba a cuidar a la pequeña durante las noches. El día 1 de julio del año 2015 fue un día en el que pasaron muchas cosas en la vida de la pareja. Y es que ellos ese día ya habían empezado a hablar sobre mudarse juntos, así que Jamie comenzó a guardar todas las cosas que tenía en casa con Amber en cajas para poderlas llevar al tráiler donde estaba Matthew. Ese día también era uno de los días en los que Matthew se quedaba con Amber durante la noche, así que Jamie antes de irse a su trabajo pasó dejándosela para que él estuviera todo el día con él, acordando que a la mañana siguiente ella llevaría varias cosas para ya mudarse y también pues se llevaría a la niña con su madre para que ellos comenzaran a arreglar el lugar. Pero todo esto no se llegó a dar. Matthew cuenta que ese 1 de julio él a las 10:30 de la noche más o menos acuesta a la pequeña Amber. La cama de Amber, la cuna de Amber, estaba muy cerca de la puerta del tráiler, mientras que la habitación donde él dormía estaba prácticamente en el fondo. Dice que a las 11 de la noche se volvió a levantar, volvió a revisar a Amber por si necesitaba que le cambiara el pañal, si tenía hambre, estaba llorando o algo de esto, pero la vio muy tranquila y él se dirigió a dormir. Cuenta que a las 5 de la mañana se despertó un tanto agitado y fue a ver a su hija. Cuando se acercó a la cuna vio que la pequeña no estaba. Notó también que la puerta estaba abierta y se comenzó a asustar. Comenzó a hacer varias llamadas y la primera que hizo fue a su madre. Le preguntó qué podía hacer. La mujer se empezó a poner muy nerviosa porque llegó a pensar que alguien se había llevado a su nieta. Pero para tratar de calmar a su hijo le dijo que fuera a la casa de su prima y le preguntara si ella no se había llevado a la pequeña. El tráiler de la prima de Matthew y el de él quedaban prácticamente enfrente, separados nada más por unos metros, así que tal vez Matthew estaba tan profundamente dormido que no escuchó a la niña llorar y fue su prima quien entró, se la llevó y para no despertarlo no le dijo nada. Matthew sale corriendo y entra al tráiler que su prima compartía con su pareja en ese momento, le pregunta por la niña, ella le dice que no la ha visto. Hace una segunda llamada a su madre avisándole que su prima no ha visto a la bebé. Mientras Matthew hace la segunda llamada a su madre, su prima se pone a buscar en el tráiler a la pequeña, busca debajo de las camas, también busca en el baño, busca en todos los lugares pequeños, ya que Amber en ese momento tenía 6 meses de haber nacido y bueno, se podía esconder prácticamente en cualquier lugar, pero no la encuentra. La madre de Matthew le recomienda que llame al 911 y que también obviamente llame a Jamie para que ella llegue con sus padres y puedan solucionar las cosas. La madre de Matthew también dice que va camino al lugar para poder ver qué pueden hacer. Matthew llama al 911, estos llegan y unos 5 minutos después de que llegaran las autoridades llega Jamie junto a sus padres y la madre de Matthew. En este momento la familia de Matthew y también la misma Jamie están siempre del lado del joven, tratando de tranquilizarlo, tratando de que esté bien, tratando de que recuerde bien todo lo que pasó para que le pueda dar la mayor cantidad de información a la policía. La policía comienza a registrar el tráiler de Matthew y desde el primer momento comienzan a ver cosas bastante extrañas. Y es que la entrada no se miraba para nada forzada. Realmente no se veía como que alguien hubiese pateado la puerta, la hubiese forzado con algo para poder abrirla, sino que la persona que la abrió o estaba dentro del tráiler o estaba afuera y tenía una llave para poder entrar, lo cual empieza a hacer pensar a la policía que tal vez fue un miembro de la familia quien se llevó a la niña. Jamie, la madre, les pide que activen una alerta Amber para poder buscar de una manera más eficiente a la pequeña, pero estos dicen que legalmente la desaparición de Amber no cumple con todos los estatutos para poder activar una alerta Amber.
Realmente no sé cuáles son todas las condiciones que tiene que haber, pero estos tampoco dijeron cuáles eran las que realmente no se cumplían en ese momento. Lo que hacen es poner a Amber como una persona desaparecida de alto riesgo. La ponen de alto riesgo por la medicación que la pequeña tenía que tomar para las convulsiones. Comienzan a preguntarle a Matthew lo que pasó ese día y se llega a contar su historia, pero estos no terminan de creerle y se lo llevan. Se llevan a Matthew arrestado no por la desaparición de Amber, sino porque realmente él había dicho que ese día había fumado marihuana, cosa que no podía hacer ya que él estaba en libertad condicional y haberla violado de esa forma pues merecía que lo llevaran a la cárcel. En lugar de encarcelarlo por el hecho de que había violado la libertad condicional, estos comienzan a interrogarlo. El interrogatorio de Matthew duró 8 horas. Mientras Matthew estaba en el interrogatorio, la gente por fuera se movía para buscar a Amber, pero también resultaba muy extraño que alguien que no fuese del mismo lugar se la llevara, ya que este terreno tenía 2 vallas, además de 2 garitas de seguridad, y en la noche se soltaban algunos perros guardianes para poder proteger a todas las personas que vivían ahí. Así que realmente tenía que haber sido alguien que estaba dentro. Se registraron todos los trailers, todas las casas rodantes en busca de Amber y no se encontró realmente nada. Se registró la zona boscosa que estaba atrás de este terreno para poder ver si había quedado alguna prenda, algún juguete o algún rastro de la niña, pero no se llegó a encontrar nada. La familia de Matthew se mostró un tanto enojada, ya que obviamente en estos lugares tan pequeños los chismes corren de manera muy rápida. La gente comenzó a acusar a Matthew de haberse llevado a la niña a algún lugar, y como tenía tantos problemas en el pasado, la prensa, los vecinos y algunos amigos comenzaron a hablar de él de una mala manera, y la búsqueda en cierto punto en las primeras horas no se concentró tanto en buscar a Amber, sino en culpar a Matthew de su desaparición. Hubo algo muy extraño que la policía notó en el interrogatorio de Matthew, y es que en ningún momento de las 8 horas él llegó a preguntar cómo iba la búsqueda de su hija, si ya la habían encontrado, si había avanzado de alguna forma. Simple y sencillamente se había dignado a contestar las preguntas que la policía le hacía. En la casa rodante tampoco se encontró ADN, no se encontraron pruebas de algún intruso, realmente no se encontró nada que pudiera ayudar a la investigación. Si bien Jamie en las primeras horas de la desaparición había estado al lado de Matthew tratando de hacerlo recordar, tratando de reconfortarlo, mientras más iban pasando las horas ese día y mientras más cosas se llegaban a saber que estaban fuera del lugar, ella comenzó a pensar que tal vez su esposo sí tenía algo que ver en todo lo que estaba pasando. La familia de Jamie comenzó a apartarse de la familia de Matthew. Los padres de Jamie dicen que ellos no vieron a Matthew tan afectado como su hija. Si bien estaba algo nervioso, realmente no se le miraba ni llorando ni en un estado un tanto histérico como estaba Jamie cuando recibió la noticia, lo cual les parecía un tanto extraño. La policía comenzó a interrogar a Matthew también sobre lo que había hecho el día 1 de julio, el último día que alguien había visto a la pequeña Amber. Él dice que simple y sencillamente hizo una salida en el día. Él salió a un pequeño supermercado, a una tienda de conveniencia que había en una gasolinera muy cercana a donde ellos vivían. Esto fue corroborado por su prima. La prima de Matthew cuenta que él llegó, le preguntó si quería algo porque era una visita muy común que él hacía durante la semana, si se le acababa algo o si simplemente tenía ganas de comerse una cosa muy específica. Él dijo que no necesitaba nada, simple y sencillamente le pidió que le hiciera a cambio un billete por monedas ahí también en la gasolinera, y Matthew se fue con la pequeña Amber. Dice que él subió a Amber en la parte de atrás de la camioneta, en la sillita que tenía, y se fueron por allí. La cámara de seguridad de la gasolinera constata esto. Matthew llegó ahí 10 minutos después más o menos de la hora que supuestamente su prima dijo que él había salido. Un viaje bastante normal porque la tienda quedaba a una distancia más o menos corta de donde vivían. Se le ve salir con la pequeña Amber en el brazo en su sillita que era la que usaba para ponerla en el carro. Él entra, compra algunas cosas, hace cambio
el billete y luego pone un poco de gasolina en su automóvil. Luego de eso tendría que haber regresado a la casa, pero no es así. Matthew comienza a manejar en dirección completamente contraria a donde vivía. No había luego cámaras de seguridad en esta carretera, así que no se puede constatar hasta dónde llegó. Lo que sí se sabe es que fue un viaje de alrededor de 1 hora, porque fue en ese tiempo, 1 hora después, que la cámara de seguridad de la gasolinera lo vuelve a captar, esta vez ya regresando a la casa. Cuando la policía le increpa a la prima de Matthew sobre este detalle, ella dice que sí se dio cuenta que el joven tardó un poco menos de lo que usualmente tardaba, pero realmente no le prestó atención porque tal vez le había ido a dar un paseo a su pequeña hija. Y sí, esto fue lo que Matthew dijo que había hecho. Dijo que la pequeña Amber había estado inquieta y llorando, y como ya iba siendo hora de mandarla a dormir, lo que decidió fue ponerla en el automóvil y llevarla a dar un paseo. Una táctica, por lo que he visto, bastante común en muchos padres. Suelen poner al hijo en el carro y el niño al final, luego del paseo, se termina durmiendo, ya lo suben a su casa dormido y se terminó el asunto. Lo extraño era que en las cámaras de seguridad no se podía ver que la niña estuviera ni moviéndose ni nada de esto, sino que se la miraba muy tranquila. Testigos que vieron a Matthew ese día en la gasolinera también dijeron que no escucharon ni que la niña estuviera llorando, ni que estuviera intranquila ni desesperada, así que toda esta versión se fue cayendo. Le preguntaron a la prima de Matthew si ella vio que el joven regresó con la bebé a la casa rodante. Era algo muy importante porque la policía comenzó a creer que él se había deshecho de la niña en algún punto del camino, en algún punto de esa hora que había estado fuera. La prima de Matthew dijo que sí, que en efecto ella vio que él bajó con la pequeña y se volvieron a meter a la casa rodante. Pero obviamente pues esto no puede ser corroborado de ninguna forma, simple y sencillamente es la palabra de la prima, pero sí que le dio una gran coartada, ya que la policía, teniendo esta confirmación visual de un testigo, no pudo retenerlo más y tuvo que sacarlo del interrogatorio. Los días fueron pasando y no se tenían datos de Amber. La recompensa de $10,000 que se tenía para la información no llegó a llamar a ninguna persona. Se habían dado algunas pistas falsas, pero realmente ni siquiera las pistas llegaban, ni siquiera las falsas como en otros casos. Nadie quería hablar de lo que había pasado esa noche. Fue el día 10 de julio que encontraron la primera y lo que sería la única pista al final del caso. En una carretera un tanto alejada de la casa de Matthew, se encontró un pequeño chupete. Este chupete fue mostrado a Jamie, la madre de Amber, y esta rápidamente lo identificó como uno de los de su hija. Esto fue corroborado por las pruebas de ADN, en las cuales pues salió positivo para el ADN de Amber. Este chupete fue encontrado muy lejos, en una zona bastante despoblada, una zona llena de árboles. Prácticamente la policía dijo que se había encontrado en el medio de la nada, en una carretera. Esta carretera estaba justamente del lado por el cual Matthew había manejado, así que comenzaron a pensar que en esa zona boscosa había pasado algo. La policía consiguió una orden para poder revisar varios kilómetros de esa zona, pero no se llegó a encontrar tampoco ninguna prueba. Matthew, al ser cuestionado de a dónde había ido durante esa hora, dijo que él no recordaba haber conducido tanto. Dijo que sí había recordado haber conducido unos 10-15 minutos y luego de eso volver a la casa. Dijo también que no recordaba nada de lo que había hecho en ese paseo, así que la policía no tenía ninguna prueba contra él. Unos días después de haber encontrado este chupete, Matthew tenía una cita con su agente de libertad condicional. Una cita que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de su hija. Él tenía que ir allí una vez cada 15 días, contarle lo que había hecho, mostrarle la nómina de su trabajo, los pagos que había tenido, el dinero que había podido ahorrar y todo esto, contarle un poco lo que había hecho durante esos días. A estas citas de libertad condicional lo solía llevar su madre y ese día no fue la excepción. Ellos estacionaron justo enfrente de la estación de policía, que es donde Matthew tenía estas pequeñas entrevistas, y salieron del vehículo. Pero justo antes de entrar a la estación de la policía, Matthew salió corriendo. Su madre dice que en unos minutos se quedó en estado de shock porque no sabía qué había pasado. Luego de unos 5 minutos en los que ella no sabía qué hacer, regresó a su automóvil y quiso llamar a la policía. A la hora de llamar al 911 y
reportar la desaparición ahora de su hijo, se dio cuenta que su bolso estaba un tanto liviano. La madre de Matthew solía, dice ella, tener siempre un arma dentro de su bolso. Cuando abrió el bolso se dio cuenta que la pistola ya no estaba allí. Dijo que también le faltaban $400 que ella tenía metidos en ese bolso. Según declaró a la policía, su hijo de alguna forma se las había ingeniado para sacar la pistola y los $400 y salir corriendo. Durante 2 días más estuvo buscando a Matthew sin tener realmente ninguna pista sólida de dónde podría haber ido. Según su familia, ellos tampoco tenían conocimiento de lo que el joven podría haber hecho en esos momentos. Fue hasta que Matthew decidió robar un vehículo, un sedán de color gris, que la policía pudo tener rastro de él. La pareja a la cual se la robó fue a poner la denuncia a la policía, dio un retrato hablado del hombre y se dieron cuenta que era Matthew. Lo que él no sabía era que este vehículo tenía GPS, así que la policía comenzó a seguirlo. Dieron con él en un pequeño parqueo en donde se podían guardar grandes cantidades de cosas y también vehículos. Él había dejado el automóvil allí metido para que nadie lo viera. La policía llegó a esta bodega y se encontró con que Matthew estaba dentro. Recordemos que él tenía el arma que le había sacado a su madre de la bolsa. Con esta arma él comenzó a disparar a los agentes de seguridad, los cuales obviamente contestaron también con más disparos. Se formó en ese momento un fuego cruzado bastante complicado. En cierto momento pensaron que tal vez podían retener a Matthew, pero este no dejaba de dispararles. En todo el tiroteo y todo este fuego cruzado, una bala alcanza al hombre y Matthew termina cayendo sin vida en la bodega. En ese momento la policía se dio cuenta que había perdido a su único testigo y a su única persona de interés en el caso de la desaparición de Amber. Era el único que tenía datos sobre ese día, era la última persona que había visto a la pequeña y era la persona que había estado presente cuando la niña había sido supuestamente extraída de la casa rodante. Una cosa que iba a entorpecer mucho la investigación y que prácticamente dejó la investigación inoperable. Ya no tenían de dónde tirar, ya no sabían a dónde ir y tampoco sabían qué hacer. Ya no podían volver a interrogar a Matthew y esperar que él diera otro dato, y obviamente en la zona donde habían encontrado la última prueba ya no iban a encontrar nada. Habían pasado varios días y tampoco tenían ningún testigo ni ninguna pista fiable que les ayudara a llegar a la pequeña Amber. Recordemos que Amber tenía solamente 6 meses cuando desapareció. Si alguien se la llevó, para este momento obviamente la niña ya no se va a acordar de su anterior familia, no se va a recordar de nada. Puede tener ahora ya más de 4 años, más o menos por allí, y puede estar viviendo con una familia en la cual ella cree son sus padres, hermanos o quien sea con quien esté. La madre de Amber no ha dejado de buscarla, lleva una página de Facebook la cual trata de actualizar prácticamente todos los días y siempre está pidiendo pistas. La recompensa de $10,000 sigue allí. Se hizo una foto progresiva de cómo se vería Amber en este momento y se ha repartido a los medios y a las personas cercanas al lugar en donde desapareció y donde se encontró el chupete también, pero nada de esto ha dado sus frutos. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. No se ha encontrado a Amber, ella ya les digo como tendría un poquito más de 4 años más o menos por allí. Y no se sabe si está viviendo con otras personas, si tiene otra familia. Realmente es difícil cuando son niños tan pequeños porque ella no se va a acordar de su familia. Realmente a los 4 meses nadie se recuerda. Y puede estar viviendo con personas que le están diciendo que son sus padres. Puede estar teniendo una vida completamente diferente a la que tendría con su madre. La familia de Jamie sigue creyendo que Matthew tiene algo que ver, pero ahora también creen que verdaderamente la familia de Matthew lo ayudó a esconder algo que él había hecho. Creen que la prima está mintiendo al decir que vio a Matthew regresar con la bebé, y también creen que lo del arma y lo de los $400 fue planeado por su madre. ¿Quién lleva $400 en su bolso en un día normal para ir a dejar a tu hijo a la estación de policía? Realmente mucha gente suele cargar poco efectivo cuando va a hacer una salida pequeña,
pero también hay gente que suele cargar mucho. Realmente no es una norma, no es algo muy sólido en lo cual se puede acusar a la madre de Matthew. Lo del arma, ella dice que siempre la llevaba, que siempre lleva su arma, que siempre se quería defender y todo esto, así que realmente todo es especulativo en esto. También es especulativo en cuanto a lo que ha dicho la prima de Matthew. Recordemos que era su primo favorito, se llevaba muy bien, le había dado la casa prácticamente gratis, entonces pues si pasaba algo, pues es lógico que ella lo iba a apoyar y que iba a estar pues ayudándolo, ya sea a cubrirlo o a escapar, etcétera, etcétera. Es lamentable que Matthew ya no esté realmente por su vida, obviamente, porque bueno, al final de cuentas, como les digo, todo es especulativo, no podemos culparlo de algo donde no hay pruebas muy fiables de eso. Pero también lo más triste es que era la única persona que podía dar información. Era la única persona que sabía qué había pasado ese día. Además de, podríamos decirlo, su familia, porque él tendría que haberle contado a alguien todo lo que pasó. Le tendría que haber tenido confianza a alguien para decirlo. Obviamente no iba a ser a su esposa. Así que bueno, este caso está todavía en el aire. Como les digo, hay un retrato. Les vuelvo a dejar la foto de Amber. Sé que muchas viven en Estados Unidos. Así que quién sabe, algún día podrían ver a una niña muy parecida. El teléfono está allí. Y recuerden que siempre esto es como para crear un poco de conciencia y no dejar que este tipo de casos lleguen a quedar en el olvido, porque la policía ya no ha tenido pistas, ya no se sabe nada. Desde que pasó lo de Matthew no se llegó a saber nada, absolutamente nada de Amber, así que obviamente para su madre Jamie es algo bastante triste. Esperemos pues que pueda cerrar este círculo y tal vez sucede algo y la pequeña vuelve a aparecer. Mi nombre es Lesma. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta si creen que ha sido una información muy buena. También recuerden hacerlo. Me pueden seguir en mis redes sociales, aparezco en todas como LesmaVR, y este es mi segundo canal, se llama Lesma Vlogs. Ahí pues hago un contenido un tanto más informal, un tanto más de mí, de también la vida de mis suscriptoras que me mandan sus historias, un contenido un tanto más relajado para reírse y todo este tipo de cosas. Lo pueden ir a ver si les gusta, suscribirse, que también actualizo casi como 3 o 4 veces a la semana. Nos vemos hasta otro caso. Adiós.